Buenas tardes. Investigación cuantitativa. Es un procedimiento de análisis cuantitativos de datos que aplica análisis estadísticos en los resultados que uno obtiene. La investigación cuantitativa es secuencial, sistemática, tiene una mirada positivista de la realidad, un sujeto y objeto separado y una lógica deductiva, es decir, va de lo singular a lo particular. Esta investigación tiene por objeto recolección de datos, elaboración de hipótesis y finalmente la contratación de estas mismas. La realidad tiene que ser medible, cuantificable, observable, es una metodología de las ciencias empíricas y sigue una secuencia y un orden. Lo primero es el planteamiento del problema. Una vez que hemos planteado un problema, voy a plantear uno como ejemplo, apego seguro en el rendimiento de los infantes, de los niños y niñas en etapa preescolar. Después que tengo esto, voy a la revisión bibliográfica, lo que me permite saber si tengo muchas investigaciones, pocas acerca del tema, y me genera un alcance. El alcance de la investigación tiene que ser exploratoria, si no hay antecedentes dados, por ejemplo, clonación humana, puede ser descriptiva, que es aquella que en realidad no explica fenómenos, solo los describe, por ejemplo, personas que pertenecen a partidos políticos, correlacional, que establece correlación entre dos o más variables, pero no explica por qué se correlacionan. Por ejemplo, apego seguro, mejor rendimiento en la etapa preescolar. Y después el explicativo que no solo correlaciona las variables, sino que además explica por qué se relacionan y cómo hay una variable dependiente y otra independiente. Entonces, en este método de investigación, las variables son fundamentales porque van a permitir obtener los datos que posteriormente van a ser analizados. El segundo, después que planteo el problema, el segundo paso es la revisión bibliográfica, como dije, el marco teórico. Aquí voy a obtener los objetivos, que van a ser muy claros, se redactan en forma verbal, como determinar, explicar, describir, analizar, observar un comportamiento. Por ejemplo, y después que yo ya tengo los objetivos, tengo el alcance de mi investigación, voy y hago las hipótesis. Las hipótesis son una forma tentativa de explicación del fenómeno que estoy estudiando y son fundamentales porque definen las variables. Por ejemplo, yo podría decir que las universidades chilenas entregan más becas a inmigrantes europeos que inmigrantes latinos. Esa podría ser una hipótesis. Establezco inmediatamente las variables, inmigración, universidad chilena, el origen del inmigrante. Y también lo contrasto diciendo, por ejemplo, que no existe una diferencia en la entrega de becas en las universidades chilenas para inmigrantes europeos o latinos. Por lo tanto, son fundamentales las hipótesis para definir claramente las variables y recordar que las variables deben ser cuantificadas. Cuando las variables no son tan claras, son abstractas, nosotros tenemos que hacer una operacionalidad de las variables, vale decir, un concepto abstracto, transformarlo en un concepto empírico. Por ejemplo, calidad de vida podría ser la variable, la dimensión podría ser expectativa de vida, nivel nutricional, eso. Después podría tener indicadores que podrían ser mortalidad, podría ser tasa de natalidad, podría ser si tiene o no tiene casa propia, nivel socioeconómico, nivel educacional. Estos indicadores ya son medibles, yo a través de un cuestionario o una encuesta, que es la herramienta que utilizo para obtener datos y posteriormente analizarlo, son los cuestionarios, las encuestas, y estas respuestas van a ser transformadas en números. Estos resultados van a ser analizados en un computador y vamos a poder tener una explicación al fenómeno que estamos estudiando. Podemos establecer hipótesis, contrastación de hipótesis, podemos hacer un chi cuadrado, una t-de-student. Generalmente los resultados los hacemos a través de una estadística descriptiva o inferencial como la que acabo de señalar. La descriptiva, recordar que tiene que ver con medidas de centralidad, dispersión, varianza y de confiabilidad del experimento.
Entonces, en resumido, nosotros tenemos pasos secuenciales, sistemáticos, es una ciencia empírica y la metodología cuantitativa tiene por objeto analizar datos de una muestra para poder extrapolarlo a la población y al universo en general. Les agradezco que tengan un excelente próximo 2020.